A partir de la estrategia se define la planificación estratégica, que puede ser conservadora, optimizante o prospectiva. A partir de la planificación estratégica de la organización se define la planificación estratégica de recursos humanos, que puede ser de adaptación, autónoma o integral. Los modelos de planificación de recursos humanos se basan en los estimados de la producción de producto/servicio, en segmentos de puestos, en la sustitución de puestos clave, en el flujo de personal y en la planificación integral. Casi siempre son cuantitativos y numéricos. Los principales factores que intervienen en la planificación de recursos humanos son el ausentismo, la rotación y los cambios de los requisitos de la fuerza de trabajo. Una apreciación crítica de la planificación de recursos humanos señala que esta debe ser más amplia e incluyente para que abarque aspectos del capital humano como los conocimientos, las habilidades y las competencias que harán que la organización tenga éxito. La planeación parece necesitar mucho esfuerzo. Entonces, ¿por qué los gerentes deben planear? Podemos darle al menos 4 razones. Primero, la planeación proporciona dirección a los gerentes y también al resto de los empleados. Cuando los empleados saben lo que su empresa o equipo de trabajo intenta lograr y lo que ellos deben hacer para contribuir en el logro de los objetivos, pueden coordinar sus actividades, cooperar entre sí y hacer lo necesario para cumplir con los objetivos. Sin planeación, los departamentos e individuos podrían trabajar en objetivos diferentes y evitar que la organización logre sus objetivos con eficacia. Luego, la planeación reduce la incertidumbre, ya que obliga a los gerentes a ver a futuro, a anticipar el cambio, a considerar el efecto del cambio y a desarrollar respuestas adecuadas. Aunque la planeación no eliminará la incertidumbre, los gerentes planean para que puedan responder con eficacia. Además, la planeación minimiza el desperdicio y la redundancia. Cuando se coordinan las actividades laborales en torno a planes, las ineficiencias se vuelven obvias y pueden corregirse o eliminarse. Por último, la planeación establece los objetivos o los estándares utilizados para controlar. Cuando los gerentes planean, desarrollan objetivos y planes. Cuando controlan, ven si los planes se han llevado a cabo y si se cumplieron los objetivos. Sin planeación, no habría objetivos con los cuales medir o evaluar el esfuerzo laboral. Las empresas no existen en el vacío y no funcionan por azar. Son sistemas abiertos que operan mecanismos de cooperación y de competencia con otras organizaciones. En su interacción con el entorno dependen de otras organizaciones y luchan contra otras más para mantener sus territorios y mercados. La estrategia organizacional es el mecanismo mediante el cual la organización interactúa con su contexto ambiental. La estrategia define el comportamiento de la organización en un mundo cambiante, dinámico y competitivo. La misión de la organización, su visión del futuro y sus principales objetivos condicionan su estrategia organizacional. El único integrante racional e inteligente de esta estrategia es el elemento humano, la cabeza y el sistema nervioso de la organización. El cerebro del negocio. La inteligencia que toma decisiones. La estrategia organizacional es un conjunto de maniobras que se desarrolla en un entorno competitivo, es decir, debe aprovechar las oportunidades externas y esquivar las amenazas del entorno, al mismo tiempo que busca aplicar intensamente las fuerzas internas y corregir las debilidades internas. La estrategia representa el camino que elige la empresa para enfrentar las turbulencias externas y aprovechar sus recursos y competencias de la mejor manera posible. Cuanto mayor sea el cambio del entorno, tanto más necesaria será la acción estratégica, que debe ser ágil y flexible para aglutinar y permitir la rápida adopción de nuevos caminos y nuevas salidas. Esta es la razón que explica el éxito de las empresas que saben sacar provecho de las situaciones y las circunstancias. Juego rápido y arranques veloces. La estrategia organizacional no puede estar solo en la cabeza de los dirigentes de la organización. Debe estar también en la cabeza y el corazón de todas las personas. Las personas son las que implantan, realizan y obtienen resultados. Para que la estrategia organizacional tenga una correcta implantación y alcance los fines que se propone, debe ser entendida y comprendida por la generalidad de los miembros de la organización, de modo que todos conozcan el sentido de su esfuerzo y dedicación personal.
Aquí reside uno de los mayores desafíos de la administración de recursos humanos. Existen estrategias implícitas que solo están en la cabeza de los dirigentes y que, como no son conocidas por las demás personas, no son capaces de movilizar ni dinamizar talentos ni competencias y se convierten en un factor de dispersión de energía y no en un elemento de integración, sinergia y enfoque. La estrategia debe estar en las mentes y en los corazones de las personas para que se transforme en acción y en resultados concretos. En el contexto de la edificación del mapa situacional es posible desglosar multiplicidad y variedad de situaciones. Desde el punto de vista del horizonte temporal, en principio, podemos diferenciar y distinguir una tipología de, al menos, 4 tipos de situaciones. 1. Situación inicial. Es la situación de donde parte el esfuerzo de repensando a la planificación como método de trabajo. Su intención fundamental es identificar, describir y caracterizar al problema focal, objeto central de la acción planificada, con el fin de ubicar y posicionar espacios estratégicos para actuar, a partir de su conceptualización y contextualización en función de la tendencia histórica que lo origina y explica. 2. Situación futura. Es la situación, por así decirlo, a que se llegará de manera inevitable ante la ausencia, por así decirlo, de repensando a la planificación como método de trabajo. Por tanto, es la situación que se quiere evitar o obviar, o bien a la que no se quiere llegar, pero que se llegará de manera inevitable por evolución natural, para llamarle de alguna manera, de la situación inicial en función de la tendencia histórica, a menos que la acción planificada tenga capacidad para cambiar ese rumbo y orientar el proceso de planificación hacia la situación deseada. 3. Situación deseada. Es la situación de mayor interés para los propósitos de repensando a la planificación como método de trabajo. Se trata de la esencia, la intencionalidad, pues el propósito fundamental de la acción planificada es cambiar el curso de los acontecimientos de la tendencia natural para, en su lugar, enrumbarse hacia una situación deseada, sustancialmente distinta y diferenciada de la situación futura, que implique la atención del problema focal, objeto central de la planificación, identificado, descrito y caracterizado en la situación inicial, en tanto producto de acumulaciones esenciales derivadas de la tendencia histórica. 4. Situación lograda. Es la situación, o más bien el conjunto de situaciones, que desde repensando a la planificación como método de trabajo se van alcanzando en forma intermedia en el tránsito desde la situación inicial hacia la situación deseada. El DAFO, iniciales de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, es una herramienta que permite al empresario analizar la realidad de su empresa, marca o producto para poder tomar decisiones de futuro. El DAFO puede ser un buen comienzo cuando nos planteamos un nuevo proyecto empresarial ya que ayuda a establecer las estrategias para que éste sea viable. Además se puede convertir en una herramienta de reflexión sobre la situación de una empresa ya creada. El análisis DAFO se divide en 2 partes. Análisis interno, fortalezas y debilidades. En esta fase se realiza una fotografía de la situación de la empresa o proyecto empresarial considerando sus fortalezas y sus debilidades. Análisis externo, amenazas y oportunidades. Tanto las amenazas como las oportunidades pertenecen al mundo exterior a la empresa pero deberían ser tenidas en cuenta bien para superarlas, en el caso de las amenazas, o bien para aprovechar las oportunidades que brinda el mercado exterior. Una vez realizado el análisis, es necesario definir una estrategia que lleve a potenciar las fortalezas, superar las debilidades, controlar las amenazas y beneficiarse de las oportunidades. En este apartado nos centraremos en el análisis del ambiente, entendiendo este concepto en su sentido más amplio, abarcando así tanto el interior como el exterior de la organización. Este análisis constituirá el punto de partida que permite la estimación de las necesidades y recursos futuros en términos cuantitativos y cualitativos. La planificación de efectivos como subproceso de la planificación de recursos humanos alcanza su máxima expresión
cuando las necesidades y los recursos proyectados para un determinado horizonte temporal son comparados entre sí y se detectan las desviaciones por categorías profesionales. La planificación de efectivos, por tanto, implica respetar el proceso de planificación estratégica tomando como referente principal el plan estratégico de la organización. Implica analizar el ambiente externo e interno que es relevante para la planificación de los recursos humanos. Implica estimar las necesidades o demandas de personal para un horizonte de tiempo determinado. Implica estimar las disponibilidades u ofertas de personal para el mismo periodo. E implica comparar las estimaciones anteriores y detectar las desviaciones existentes entre oferta y demanda, con el objetivo de articular las acciones necesarias que permitan reducir la brecha progresivamente hasta hacerla desaparecer. La estrategia se formula a partir de la misión, la visión y los objetivos organizacionales, del análisis del entorno y del análisis de la organización, para definir lo que debemos hacer. La estrategia es la manera racional de aprovechar las oportunidades externas y de neutralizar las amenazas. Así, de la misma manera, aprovechar las fortalezas potenciales que se tienen adentro y neutralizar las debilidades. A partir de la estrategia se define la planificación estratégica, que puede ser conservadora, optimizante o prospectiva. A partir de la planificación estratégica de la organización se define la planificación estratégica de recursos humanos, que puede ser de adaptación, autónoma o integral. Por otra parte, la planificación estratégica de los recursos humanos puede adoptar una estrategia de tipo defensiva y conservadora, prospectiva y ofensiva u optimizante, pleca analítica. Los modelos de planificación de recursos humanos se basan en los estimados de la producción de productos o servicios en segmentos de puestos, en la situación de puestos clave, en el flujo de personal y en la planificación integral. Casi siempre son cuantitativos y numéricos. Los principales factores que intervienen en la planificación de recursos humanos son el ausentismo, la rotación de personal y los cambios en los requisitos de la fuerza de trabajo. Una apreciación crítica de la planificación de recursos humanos señala que ésta debe ser más amplia e incluyente para que abarque aspectos del capital humano como los conocimientos, las habilidades y las competencias que harán que la organización tenga éxito. La visión es la imagen que la organización tiene de sí misma y de su futuro. Es el acto de verse a sí misma proyectada en el tiempo y en el espacio. Toda organización debe tener una visión correcta de sí misma, de los recursos que tiene a su disposición, del tipo de relaciones que desea tener con sus clientes y mercados, de lo que quiere hacer para la continua satisfacción de las necesidades y los deseos de sus clientes, de cómo alcanzar sus objetivos, de las oportunidades y desafíos que debe de enfrentar, de sus principales agentes, de las fuerzas que la impulsan y de las condiciones en las cuales opera. Por lo general, la visión está más bien dirigida hacia aquello que se pretende ser, que hacia lo que
soy hoy. Dada esta perspectiva, muchas organizaciones consideran que la visión es el proyecto de lo que les gustaría ser dentro de cierto espacio de tiempo y del camino futuro que pretenden adoptar para llegar ahí. El término visión se utiliza para describir un sentido claro de futuro y la comprensión de las acciones necesarias para convertirlo a la brevedad en éxito. La visión representa el destino que se pretende transformar en realidad. La imagen de aquello que quienes trabajan en la organización querrían que fuese. Además del carácter misionero en las organizaciones modernas, también existe un carácter visionario. La visión es la imagen que la organización tiene de sí misma en el futuro. Es el acto de verse a sí mismo en el tiempo y en el espacio. Toda organización debe tener una visión correcta de sí misma, de los recursos que tiene a su disposición, del tipo de relaciones que desea mantener con sus clientes y mercado. Muchas organizaciones consideran que la visión es el proyecto de lo que quieren ser. Aquí tenemos un ejercicio de visualización personal. Cada uno de ustedes lo tiene que hacer. Tenemos 3 columnas. Dice, represente mediante figura libre, dibujo libre, o mano alzada, lo que usted era hace 5 años. La segunda dice, represente mediante una figura libre lo que usted es el día de hoy. ¿Cómo se ve usted hoy? Y en la tercera, represente mediante una figura libre cómo usted desea ser dentro de 5 años. ¿Cuáles son las 3 acciones o campos de acción principales que usted debe asumir desde hoy, en este instante, para alcanzar lo que desea hacer dentro de 5 años? La visión es el porqué. Es la situación ideal futura de lo que proyectamos, de lo que queremos ser y cómo queremos que nos perciban. Somos lo que el cliente ve. En cambio, la misión es el para qué. ¿Para qué existe la empresa hoy? Describe todo lo que hacemos todos los días hoy. Me describe para qué venimos a trabajar todos los días hoy. Las organizaciones no son creadas por azar, sino que existen para hacer algo. Todas las organizaciones deben cumplir una misión. Misión significa un encargo que se recibe. Representa la razón de ser de una organización. Significa el fin o el motivo por el cual fue creada y para el que debe servir. Una definición de la misión de una organización debe dar respuesta a 3 preguntas básicas. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? La misión incluye los objetivos esenciales del negocio y por lo general tiende al exterior de la empresa, a atender las demandas de la sociedad, del mercado y de los clientes. Es importante conocer la misión y los objetivos esenciales de una organización, porque si las personas no saben por qué existe ni hacia dónde pretende dirigirse, jamás sabrán cuál es el mejor camino que deben de seguir.
Y si las personas no conocen la misión de su organización, estarán errados y sin saber cuál es el camino. O sea, la misión funciona como el propósito que orienta las actividades de la organización y que aglutina los esfuerzos de sus miembros. Sirve para aclarar y comunicar los objetivos de la organización, sus valores básicos y su estrategia organizacional. Cada organización tiene su misión propia y específica. Una misión se puede definir como una declaración formal y escrita. El credo de la organización, por llamarlo de alguna manera, de modo que funcione como un recordatorio periódico para que todos los empleados sepan hacia dónde dirigir los negocios y cómo hacerlo. Así como todo país tiene sus símbolos fundamentales y sagrados, la misión debe traducir la filosofía de la organización, la cual formulan sus fundadores o creadores en razón de sus comportamientos y acciones. Esta filosofía incluye los valores y las creencias, mismos que representan los principios básicos de la organización, que distinguen su conducta ética, su responsabilidad social y su respuesta a las necesidades del ambiente. Los valores y las creencias se deben encaminar hacia los empleados, hacia los clientes, hacia los proveedores y hacia la sociedad de una manera más amplia, así como hacia los grupos de interés involucrados directa o indirectamente en el negocio. De modo que la misión debe traducir su filosofía a metas tangibles y que orienten a la organización hacia un desempeño excelente. La misión es la que define la estrategia organizacional y señala el camino que se debe seguir. La misión de la organización se debe cultivar como una planta, con todo cariño por los dirigentes, y debe tener amplia difusión entre todos los empleados para que adquieran conciencia de ella y se comprometan personalmente a realizarla. Este carácter misionero transforma a las organizaciones, incluso a compañías grandísimas como IBM, en verdaderas prestadoras de servicio al cliente. Cuando se cultiva la misión, todos los miembros de la organización van a tratar no solo de servir al cliente, sino también de superar sus expectativas y dejarle satisfecho. En las organizaciones con éxito, el nivel institucional define la misión formal, con la ayuda y participación del nivel medio y el nivel operativo. A la larga o en el fondo, todos los miembros deben de trabajar juntos para respaldar la misión de la organización y no solo algunos, todos. La misión facilita la posibilidad de identificar los valores que la organización quiere cultivar. Cuando todos los empleados conocen la misión y los valores que orientan su trabajo, todo es más fácil. Todo es más fácil de entender, de saber cuál es su papel y de saber cómo contribuir de manera eficaz al éxito. ¿Por qué es necesario planificar? Para mediar entre el futuro y el presente, o cerrar esa brecha de la que hablaban doña Arlet Pichardo. Para prever cuándo no se puede predecir, no tenemos una bola de cristal.
para reaccionar veloz y ordenadamente ante imprevistos y sorpresas. Para aprender y para corregir. Para integrar acciones individuales y orientarlas hacia objetivos comunes, alineando los objetivos individuales con los objetivos de la organización. Hay prejuicios contra la planificación, hay gente que está en contra de ella. Dicen que provocan resistencia, que provocan inseguridad, temor y duda. Estos detractores de la planificación dicen que la planificación provoca cambios no deseados en relaciones interpersonales, en sistemas de decisión y de mando y en niveles de exigencia. Critican que puede acentuar conflictos sobre la distribución del poder y sobre el ejercicio de la autoridad. Acusan de que la planificación plantea exigencias a nivel de mando intelectuales, humanas, de tiempo. ¿Cómo se superan todos esos prejuicios contra la planificación? Mejoramiento cualitativo y humanización en los niveles de dirección. Queremos líderes, no jefes. Manejo apropiado de la introducción de cambios, nada de romplón o de golpe. Hay que saber gestionar los cambios con una participación real, concertación. Liderazgo en el proceso planificador. Una conformación cuidadosa de los equipos de trabajo. Modelo de planificación de recursos humanos. El modelo que vamos a presentar para la planificación de recursos humanos es un compendio de aportaciones de diversos autores. Sus características principales son las siguientes. Su punto de partida está conectado a la planificación estratégica de la organización. La planificación de efectivos o de personal idóneo está basada en el método de la simulación, realizándose para ello estimaciones de oferta y demanda de personal a futuro. Previamente es conveniente ejecutar el proceso de diagnóstico externo e interno con la matriz FODA, así como la previsión, una elaboración de previsibles escenarios futuros como instrumento básico de la anticipación, planes de contingencia. El modelo conecta de forma lógica la planificación de efectivos o de recursos humanos idóneos con la planificación de las carreras profesionales, ambicionando la integración de los objetivos individuales con los propios de la organización. Y aquí tenemos la planificación estratégica y el desglose de la planificación de efectivos y la planificación de carrera, que es lo que acabamos de mencionar. En aras de una mayor precisión en la estimación tanto de la demanda futura de personal como de los recursos, se impone la conveniencia de diagnosticar el contexto relevante de la planificación de los recursos humanos. Esta tarea es atacada a continuación, diferenciando el análisis interno del análisis externo. Como pueden analizar ya a estas alturas, se vuelve a insistir en cuestiones relacionadas con el proceso de dirección estratégica, al cual
siempre remitimos para un tratamiento más extenso y pormenorizado. Sin embargo, en este caso, se analiza la realidad para estimar inmediatamente su evolución a corto, mediano y largo plazo. La planificación de recursos humanos se refiere a la anticipación y gestión de las necesidades de personal en una organización. Consiste en analizar los requerimientos actuales y futuros de empleados y diseñar estrategias para satisfacer esas demandas. La planificación de recursos humanos permite a las empresas prepararse para los cambios en el mercado laboral, mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda de talento y optimizar la productividad de su equipo. 1. Análisis de las necesidades de personal. El primer paso en la planificación de recursos humanos es comprender las necesidades actuales y futuras de la organización en términos de personal. Esto implica evaluar la estructura organizativa, los objetivos estratégicos y las posibles expansiones o cambios que puedan requerir nuevos talentos. 2. Evaluación de las competencias. Una vez identificadas las necesidades de personal, es importante evaluar las competencias existentes en la organización. Esto implica analizar las habilidades, conocimientos y experiencia de los empleados actuales para determinar si cumplen con los requisitos futuros de la empresa. En caso de brechas de competencias, se pueden implementar estrategias de formación y desarrollo. 3. Previsión de la demanda y oferta de personal. La previsión de la demanda y oferta de personal implica analizar las tendencias del mercado laboral y pronosticar las necesidades futuras de la organización. Esto se puede lograr mediante el análisis de datos, la evaluación de la demanda de productos o servicios y la consideración de factores externos, como cambios regulatorios o tecnológicos. 4. Diseño del plan de reclutamiento y selección. Con base en la previsión de la demanda y oferta de personal, se debe diseñar un plan de reclutamiento y selección efectivo. Esto incluye identificar los canales de reclutamiento adecuados, definir perfiles de puesto claros, establecer criterios de selección y desarrollar estrategias para atraer a candidatos cualificados. 5. Desarrollo de estrategias de retención. La retención de talento es esencial para garantizar la continuidad y estabilidad de una organización. En esta etapa, se deben diseñar estrategias para motivar y retener a los empleados clave. Esto puede incluir programas de desarrollo profesional, políticas de reconocimiento y recompensa, y un ambiente laboral atractivo. Podemos definir los objetivos explícitos como aquellos que están bien especificados y son: 1. Dar con los aspirantes mejor calificados y que puedan desarrollar las labores imprescindibles en la empresa. 2. Conservar a los empleados mejor cualificados. 3. Motivar a los empleados para que trabajen mejor y se involucren en la empresa. 4. Reforzar la actitud de los empleados para ayudarlos a que evolucionen dentro de la misma. Los objetivos implícitos son aquellos que se encuentran dentro de la filosofía de cada empresa y son 3 los relacionados con el plan de recursos humanos. 1. La productividad. Gracias a la buena gestión de recursos humanos se debe aumentar la productividad de los empleados. 2. La calidad de vida. Está demostrado que si mejoras la calidad de vida de los empleados dentro de la empresa, estos se sienten mucho más satisfechos y aportan mucho más. Para ello es muy importante que logren cumplir sus aspiraciones profesionales. 3. Cumplir las normas. Sin lugar a dudas es también una parte muy importante. Muchos confunden la promoción de cargo o ascenso con el proceso de reclutamiento interno. Pero, a diferencia de cuando un empleado es promovido, en el reclutamiento interno ocurre un proceso selectivo en el cual los candidatos son los propios empleados de la empresa. La presentación del empleado para el proceso debe ser realizada por su superior directo, eso facilita y garantiza cierto respaldo. La caída de rendimiento o desmotivación de los empleados es uno de los puntos de alerta para ese tipo de proceso. En los últimos años las empresas acogieron ese tipo de reclutamiento, pero aún existe demasiada resistencia en el medio empresarial por causa de ciertas consecuencias como las mencionadas anteriormente. El reclutamiento es un procedimiento con diversas etapas, cuya finalidad es encontrar profesionales para ocupar cargos en la empresa. Hay 3 tipos de reclutamiento: externo,
¿Qué ocurre cuando la búsqueda de profesionales tiene como fuente el mercado interno? ¿Qué ocurre cuando la búsqueda se restringe a los profesionales de la propia empresa? Mixto, que es el proceso que abarca ambos tipos. El proceso de reclutamiento interno ocurre cuando la vacante es ocupada por un empleado actual de la compañía, que ocupaba un cargo en otra área o división de la organización. La contratación interna es el aprovechamiento del capital humano ya existente en la empresa, y sirve como un gran factor de retención y motivación. De ese modo, cuando el proceso selectivo es abierto internamente, la empresa revisa si tienen algún colaborador potencial para la oportunidad. La contratación externa se realiza por medio de un proceso que exige la divulgación de una vacante en portales y canales externos, y la ejecución completa del proceso de reclutamiento y selección de personal. Reclutamiento interno. Ventajas. El empleado está más integrado en la empresa. Menos tiempo invertido en la ejecución del proceso de selección. Motiva y alienta al empleado en su desarrollo profesional. No requiere socialización organizacional de nuevos miembros. Conoce más sobre la cultura de la empresa. Reclutamiento interno. Desventajas. La expectativa generada en el empleado. Gerentes resentidos por la pérdida de un buen empleado. Falta de innovaciones, ideas nuevas en el equipo y creatividad. Falta de innovaciones, ideas nuevas en el equipo y creatividad. Fomenta un ambiente conservador. Reclutamiento externo. Ventajas. Sangre nueva en la organización. Aumenta el capital intelectual con experiencias más allá de la rutina actual. Incentiva la interacción de la organización con el mercado de trabajo. Diferentes enfoques de problemas internos y de prácticas en general. Reclutamiento externo. Desventajas. Más trabajoso para el Departamento de Recursos Humanos. Puede reducir la fidelidad de los empleados por creer que podrían ocupar la vacante. Puede interferir en la motivación de los empleados internos.